con nosotros en nuestro living Gilda Izurieta, que sacó... ¿Hace cuánto salió el libro? En mayo. En mayo. Parece sangre en el paño blanco impecable. Crónicas de su recorrido por Japón. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Querés mostrar el libro? Aparte con unas ilustraciones tremendas. Sí, son las ilustraciones de Caro Wagner. Nada, una genia. Hizo un laburo muy bueno y complementario, la verdad, de la crónica, que me encantó. Este tipo de cosas. Sí, ese es tremendo, ese lo vi en pantalla y bárbaro. me dio hambre. Pero, ¿te llamás Gilda o es un...? Me llamo Gilda. Muy bien, porque Gilda no se llamaba Gilda. Creo que no. A mí me pusieron por la Miriam actriz, por Rita Hayworth. Ah, la mira. película Gilda. Claro. ¿Y cómo te llevas con tu nombre? Súper. Cuando era chica no me gustaba tanto, Claro. pero... Y después le diste más a tu... ahora mejor. Ahora me gusta más, sí. En vez de llamarme, no voy a dar ningún nombre porque después me empiezan a escribir. Un nombre común, ¿no? Bueno, te fuiste en plena pandemia a Japón. ¿Cómo nace el viaje? ¿Nace primero la idea del libro y el viaje o el libro sale durante el viaje? No, primero que el viaje no fue planeado mucho tiempo antes, entonces obviamente no tenía idea de lo que iba a pasar, viste, Claro. que lo de la pandemia medio que apareció en poquitos meses, escaló muy rápido. Sí, sí, pero me acuerdo pues yo estaba acá y sobre todo los fines de semana, era bueno, sí, en Japón, en China, un virus, pero Japón estaba ahí. Sí, como que nos quedaba lejos, viste, Claro. y un poco también, digo, yo estaba tratando de hacer un viaje con un montón de esfuerzo económico y qué sé yo, entonces decía, bueno, si no es tan grave me voy igual, si no es tan grave me voy igual. Y me la jugué, me fui igual, y ese día entró el primer infectado de coronavirus argentino. Claro, principio de marzo. Principio de marzo. Yo dije, bueno, me voy igual. No me importa nada. ¿Y tu idea cuál era? ¿Te ibas 15 días a Japón? ¿Te ibas a recorrer? Me fui 20 días a recorrer, era más turístico, de hecho el recorrido es más turístico, ¿viste? Fui primero a Kioto, después fui a Hiroshima, hice algunos lugares más que no aparecen en el libro. Pero lo que sí me pasó fue que ni bien llegué ahí me di cuenta de que estaba en un lugar increíble, súper extraordinario, que obviamente sabía un poco porque había investigado, pero estar ahí era otra cosa. Y como yo ya escribía de antes, me daba cuenta de que, bueno, cada estímulo de ese lugar me iba a resultar material para la escritura. Sin embargo, no empecé a escribir ahí, sí anoté algunas cosas y fui sacando fotos, cosas para acordarme. Lo que me pasó fue que tuve que volverme porque la pandemia avanzaba cada vez más rápido. O sea, ¿llegaste a hacer los 20 días y volver o te quedaste? No, volví antes. Ah. Me quedó... Acá tu familia diciendo, mirá que está pasando esto. Mirá Sí. No, recibía todo el tiempo mensajes, mirá, vas a tener que volver. Y yo, bueno, un día más. No, y al final lo que pasó fue que cuando volví, que ya había casi... Creo que pasaron 3 o 4 días y se declaró la cuarentena. Claro, pues se declara el 20, si vos te fuiste el principio, creo que el 5. Creo que fue el 4 que el día del primer infectado, sí. Y bueno, como estuve un montón de tiempo encerrada, tuve un montón de tiempo para investigar y pues volví fascinada, obviamente, y también que había quedado un montón de tiempo y espacios en donde yo no había podido estar. Estuve investigando un montón, leyendo, viendo películas y durante la pandemia hice un taller de escritura de crónica de viaje con Julián Barsavsky, que él también tiene un libro sobre Japón, se llama Japón desde una cápsula, que lo recomiendo mucho. Y bueno, ahí empezó la escritura y él fue el primero que me dijo, bueno, fíjate porque acá puede haber un libro, y yo seguí escribiendo a medida que iba como intercalando. También un poco empezó a nacer el formato que tiene el libro, digamos, la temática. Contanos un poco del formato y cómo fuiste armando, o sea, si después, porque como dijiste, te anotabas algunas cosas, pero después, ¿cómo era armar las crónicas en las distintas situaciones? No, lo que pasa en la vida cotidiana y cualquier cosa que uno quiera escribir de no ficción es que pasan un montón de cosas que no son... Que no, por ahí no hacen la uniformidad del libro. Claro. Entonces sí empecé a tratar de buscarle 1 o 2 temáticas que quería que tuvieran. Empecé a pensar en las mujeres, en lo que había visto, en lo que había escrito, digamos, yo empecé a leer algunas crónicas que estaban buenísimas, como por ejemplo la de Martí Caparrós. Hay un montón de crónicas, pero muchas estaban escritas por varones.
¿Crónicas en Japón o crónicas en general? Sobre Japón. Ah. En general también, pero digo... A Eve Ward, me imagino que sus crónicas de viaje... Sí. Claro. Y empecé a leer lo que había mucha escritura de varones, por supuesto que hay también de mujeres, pero había como en toda la literatura y en todo, claro. Mucha hegemonía de varones. Entonces dije, bueno, por ahí está bueno pensar en cómo viven las mujeres en Japón, cómo es ser una mujer que viaja sola y bueno, las cosas que van pasando en el medio. Claro. A ver, ¿aprendiste algo de japonés? No aprendí nada de japonés. O sea, fui y hablando de inglés lo que pude. Y no, después en la escritura de algunas palabras que fui investigando, que igual obviamente iba registrando, después hubo una correctora, una traductora que se llama Thais, que me ayudó a poner a punto esa parte para no... Claro. Pero, o sea, muchas gracias, se dice así. Arigato gozaimashita. Sí, eso sí lo escuchás bastante porque... Claro. Gracias. Claro, igual podría... O sea, te dicen muchas gracias y al final no lo escuchás. ¿Con Bandua es sola? Con Bandua sola. Dicen con Ichiwa también. Bueno, dijiste que agarraste dos ejes temáticos. ¿Cuáles fueron? Bueno, una de las vidas de las mujeres allá. Sí, era Japón contado por una mujer y también con la mirada puesta en las mujeres. Digo, hay un montón de cosas que yo cuento a través de escenas, pero también se complementan con un poco de investigación. Digo, tiene algo de ensayo, algo de ver la cultura por ese lado. Y por otro lado, sin despegarme de esta línea, yo cuando estaba allá estaba menstruando. Claro. Y eso hace que el viaje cambie un montón. Por ejemplo, hay un capítulo que es sobre Hiroshima, que es bastante intenso estar en Hiroshima, se siente un aire muy pesado, pasó algo muy grave. Y estar en el periodo menstrual también lo que hizo fue que sea aún más grave, ¿no? Como que sea más pesado y más angustiante. Y dije, bueno, no tengo por qué ocultarlo. ¿Y Bakuya, el de Hiroshima? Sí. Nada, había momentos del viaje a Japón que me los recordaba muy atravesados por esa situación, entonces dije, bueno, me parece que sería poco sincero no nombrarlo, no contar esto y además la verdad que viene bien para la narración que estaba buscando. Totalmente. Así que ese es el segundo eje y aparece algunas cosas sobre la pandemia y la cuarentena que iban metiéndose por la ventana también, pero los dos ejes tienen que ver con la mujer y con la menstruación en viaje. Claro. ¿De ahí el título del libro? Sí, es un poco la bandera de Japón, que parece sangre, el paño blanco impecable, pero sí, la sangre es una temática que es importante en el libro. ¿Por cuál crónica empezaste a escribir? Por la primera. En orden? ¿Escribiste en orden? Sí, es cronológico lo que escribí. Sí, pero por ahí empezaste por la Hiroshima porque te había llamado la atención y después viste, qué sé yo, fuiste yendo y viniendo. No, cuando arranqué este taller que te digo que ahí como que empezó a salir la idea del libro, lo que me pedían era como una escena en un lugar. Entonces me acordé de cuando llegué a Kioto, que era de noche y estaba sola, digo, con los miedos que tenía y con la inseguridad mía, ¿no? Allá no hay inseguridad. Claro. No, pero te vas a un país que queda en la otra punta, que no entendés nada del idioma ni en los carteles. Igual, bueno, hay mucho inglés, pero sí, imagino el temor. Llegaste de noche y claro, ¿qué pasó? Es rarísimo. O sea, pasa también viajando a cualquier otro lugar, pero ahí estaba lo más lejos que había estado en toda mi vida, entonces era una situación de nerviosismo. Llegué y lo que pasa ahí a veces es que hay algunos hoteles en donde si vos llegas durante la noche podés entrar, pero tenés que levantar un teléfono y alguien te atiende y viene a la recepción, digamos. No hay una recepción. Está como de guardia pero está en otro lado, entonces... en otro lugar, o sea, en otro edificio. Sí. O sea, tenés que esperar, ahí voy. Por supuesto que levanté el teléfono y no me atendió nadie, entonces ese fue como el primer problema que tuve y eso es lo que relata el primer capítulo. Sí. Como yo llego, no me atiende nadie, tengo ese problema, digo, bueno, ¿dónde voy? Me siento en un bar a pensar, básicamente, y termino en otro hostel en donde el que me atiende es un chico que estaba solo, el recepcionista. Entonces, como bueno, ahí pasa una cosa, un diálogo interno en el que yo digo, bueno, me quedo acá o no me quedo acá porque
sigue siendo claro. algo ¿Y qué poco hiciste? cómodo. ¿Te quedaste...? Me quedé ahí, él nada, me recibió muy bien, pero no había huéspedes porque ya habían empezado a bajar todas las reservas de Claro, por eso los turistas. Por eso digo, pensás que si en marzo llegó acá, me acuerdo que en febrero ya en Italia era el lío. No me acuerdo cómo fue la cuarentena en Japón. O sea, sí me acuerdo que después en un momento eran por mensajes o la gente muy también como obediente, ¿no? Ante lo que baja. Sí, la verdad que en ese momento, mientras yo estaba allá, nada, o sea, no... Salías, recorrías. Sí, sí pasaban cosas como que había lugares cerrados y Claro. no podía entrar, por ejemplo, los rascacielos, esos lugares cerrados casi no se podía entrar. Barbijo. Los barbijos en Japón se usan desde antes, Sí. ellos es como que tienen la costumbre, de hecho, antes de la cuarentena, recuerdo que nos parecía raro si vas a un aeropuerto, siempre los japoneses tenían. Entonces como que algunos tenían, otros no, la mayoría no, y no te lo pedían. Y yo la verdad que estuve en lugares donde había mucha gente, después pensándolo dije, bueno, no me agarré COVID, no sé, porque tuve mucha suerte. Claro. Pero... ¿Acá después te agarraste COVID o...? No, después creo que tuve recién en 2021, 2022. Es la otra ola. Sí, claro. sí. O sea, ya vacunada y todo. Sí. Pero no, allá no, yo igual en un momento me compré un barbijo, pero la verdad yo no dimensionaba, y me parece que allá todavía en Japón no se dimensionaba. Sí, tuve que empezar a considerar volver cuando Europa cerró las fronteras para Asia y yo tenía que volver por Estados Unidos. Eso, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo es la ida y la vuelta? Ahora seguimos con las crónicas, pero imagino que... No. Yo fui primero a Estados Unidos, una escala, y ahí fui a Japón, era como lo más directo que había. Pero hay otra forma de ir que vas a Europa y también Claro. esa es la escala. Pero de Estados Unidos fuiste por el Pacífico después, o sea, fuiste a la costa oeste. Claro. Y después a la vuelta tenía que hacer lo mismo. Si América cerraba la frontera para Asia, digamos, ya quedaba varada porque no tenía forma de volver por Europa. Claro. Y bueno, ahí fue cuando... Sí, fue como muy insistente de mi familia y mis amigos, tipo, che, ¿podés volver? Claro, sí, estoy intentándolo. La verdad que no me costó tanto porque fue como muy rápido, pero era yo que no quería volver. Sí, bueno, igual menos mal, volviste justo. Y muchas gracias. El capítulo sobre muchas gracias. Bueno, la verdad que durante la escritura del libro y de ir poniendo a título a algunas cosas, me parecía importante hacer hincapié en algunas costumbres y cosas que veía en Japón. Bueno, como el extremo cuidado de la gestualidad y de todo lo que sea hablar con un otro. Correcto, ¿no? Claro, lo correcto, pero es otro nivel realmente, como mucho. Y yo vi una cuestión ahí performática de mí misma, ¿viste? Que te contagiás un poco. Te mimetizabas, Claro. No, bueno, hay algo de que no podés hacer ruido en el transporte público, o por ejemplo cuando pagás, tenés unos platitos en donde pones el dinero, como que no intercambias dinero directamente, cosas que o sea, a mí no me ofenderían en lo más mínimo, pero bueno... Claro. Pasa algo ahí que cuando uno viaja a otro lado trata de más o menos respetar lo que sabe que tiene que hacer. Y bueno, Japón tiene esto, ¿no? Como el extremo cuidado, la sencillez, el minimalismo, ¿viste? Como que va todo por ese lado. Y a mí lo que me pasó mucho en Japón fue que viendo su cultura fue realmente un espejo de mi propia cultura y de cómo yo me manejo con las otras personas y con el resto del mundo. ¿Fue un espejo? O sea, ¿te viste reflejada ahí? Un espejo en el sentido de que al ver la diferencia... Ah, por eso. Es una característica tuya. Me parece que eso puede llegar a pasar en cualquier otro tipo de viaje. Yo había viajado antes, pero ahí me pasó particularmente. Claro. Y dijiste que algunas quedaron afuera. ¿Qué tuviste que dejar afuera? Algunas visitas a palacios y templos que estaban buenísimos, pero tal vez no hacían a la narración, ¿viste? Claro. Como es un texto también de no ficción, la crónica, por lo menos este tipo de crónica que yo encaré, es una crónica literaria en la que usé recursos narrativos y de la literatura para escribir hechos reales, pero eso hace que uno vaya dejando algunas cosas afuera porque no hacen al texto, digamos. Claro. Te voy a preguntar por algunas. Comer hasta reventar. ¿Cómo has comido? Hasta reventar. ¿Comiste hasta reventar? No, siempre. Claro, no, está muy bien.
Pero, ¿qué comiste o qué se comía? ¿Es lo mismo que la comida japonesa que vemos acá o es como cuando uno cree que yo voy a comer comida mexicana y vas a México y no? No, sí. Hay algo en la comida japonesa que es también muy sencilla. Y sobre esto hay estudios, ¿no? Sí. Hay gente que hace ensayos sobre cómo la sencillez japonesa se traslada también a la comida. No vas a sentir un sabor muy fuerte, como casi no cocinan con ajo, digamos, como lo más fuerte incluso puede ser hasta la salsa de soja, pero después... Que hasta le ponen poco. Claro, sí. Pero cuando yo fui ahí a una de las ciudades, que es donde el lema es comer hasta reventar. Ah, ¿es el lema de la ciudad? Claro. Ah, qué bien. Porque es un polo gastronómico muy importante en Japón. Yo ahí comí sushi y hay toda una descripción del momento en el que como sushi. También hay que pensar que como todo el tiempo está presente lo de la menstruación, yo como muy distinto cuando estoy menstruando, ¿Ah, sí? digo, me puede llegar a cambiar las ganas de comer. Yo en general tengo ganas de comer algo salado y a veces si estoy menstruando quiero algo dulce, ¿viste? Como Claro. que la verdad que cambia un montón. Y también tengo más hambre, entonces era como una cosa de disfrutar un montón. Lo que tenía disponible, mi cuerpo recibiendo lo que le estaba dando y bueno, yo mirando cómo se relacionaba esa ciudad con la comida. A mí me pareció muy interesante eso de la comida. Después ahí también aparece algo sobre cómo presentan la comida a los japoneses, que es con una especie de imitaciones. Por ejemplo, tenés un plato de sushi y hay unas imitaciones... De flores. de sushi completamente perfectas, que no hace falta que vos mires el menú y lo pidas por el nombre, sino vos señalás. Nada, eso es muy interesante, está bueno. Ah, o sea, no es que te viene hecho el suyo, sino que te va a mostrar y vos vas eligiendo. Claro, vos podés ver en una vidriera un plato de fideos. Acá hay, sí. Lo empezaron a traer, sí. Sí, en uno que queda por Avenida Congreso y lo veía, no estaba no se veía muy apetecible la cosa, entonces no te dan ganas de pedirlo, pero... No, pero sí, están muy bien hechos. Allá, claro. Bueno, este estaba en la vidriera para ir el sol y demás, Claro. lo castigó. Sí. Acá me dice Javi Justo, que es nuestro director de cámara. También hay mucha máquina expendedora de comida. Sí, hay máquinas expendedoras de comida y de gaseosas, pero en cada cuadra casi. Pero de comida, así como acá vas a la máquina a sacar unas galletitas o... Sí, golosinas son. Claro. Sí. Pero están ahí en la calle. Sí. O sea, y no hace falta que sea una avenida ni nada, como en cualquier calle. Eso sí lo vi en Kioto, sobre todo. ¿Y perversión? Y perversión, a mí me llamaba mucho la atención cómo viven la sexualidad. Por lo menos lo que pude investigar también, ¿no? Como hay que tener en cuenta de que yo estuve un tiempo muy corto. También hubo una parte de investigación, pero también Japón tiene esto de misterioso y que todos tenemos nuestra versión de Japón, por suerte. Y bueno, es tan radicalmente distinta la cultura que uno no puede más que más o menos investigar. A mí me llamaba mucho la atención la cultura del hentai, que es un género pornográfico en el que aparecen animaciones. Pero en las animaciones no solamente antropomorfizadas, sino también a través de monstruos, y cosas con tentáculos y animales. Y eso es como el manga o como el claro, anime. y hay también manga pornográfico. Bueno, toda esa parte de esa cultura a mí me parecía muy interesante. También hablé hay 2 casos en Japón de personas que se casaron con hologramas de... Sí, yo siempre que veo esa noticia no sé si es tipo más algo falso, apócrifo, para hacer un clickbait, o si efectivamente es así. No, tienen evidentemente una relación con la virtualidad que nosotros todavía estamos lejos de verlo. Claro. Y por eso a mí me parecía importante hacer el paralelismo, ¿no? Como a mí esto me genera rechazo, bueno, ¿por qué? Como si durante todo el libro... Porque a alguien le atrae algo que a mí me genera rechazo. Entonces... Claro, sí. Y bueno, durante todo el libro yo lo que trato de hacer es eso, como, bueno, esto no lo entiendo, no lo puedo juzgar, entonces voy a intentar indagarlo. Claro. Me parece que esa es la forma también por lo menos la forma que yo decidí indagar a Japón. Me parece que lo que uno tiende a hacer muchas veces cuando va a un lugar tan distinto es, bueno, poner un juicio de valor ahí y siempre es más complejo. Obvio. ¿Por qué elegiste Japón?
La verdad fue por interés así como muy... Me gustaba la cultura y algunos paisajes y como fue una decisión muy poco pensada en un principio y después la fascinación vino un tiempito antes de ir y a la vuelta. Eso te decía, a la vuelta decís que bueno, hubo mucha investigación, sobre todo en pandemia. ¿Te pasó que mientras investigás decís, ay, acá podría o haberme quedado más tiempo, haber ido acá? Porque uno también porque fuiste en plan de turista, con conciertos, pero decís, uy, acá me tendría que haber quedado más días. Vos encima no podías, pero... Más que eso, te diría que yo hubiese preferido hacer un viaje más como cronista. Claro. Eso significa hacer más entrevistas, ir a otros lugares tal vez. Pero bueno, también es una experiencia, tampoco pensaba en hacer un libro, ¿no? Como ahora que sé que me divierte hacer eso, pienso, bueno, por ahí el próximo viaje lo hago distinto, lo planeo de otra manera, busco con quién contactarme allá, como, viste, el viaje de turista es muy de ir a mirar una vidriera de un país. Y el viaje de cronista, la verdad, me parece súper interesante, me encantaría hacerlo. Claro. Vos decís, no pensabas que era un libro, empezaste con este taller durante pandemia. ¿Y en qué momento se empieza a transformar en el libro? Y contame de la editorial, ¿no? El libro, la verdad, empecé a escribir cada vez más, ¿no? A partir de esto que te decía. Fui haciendo de a poco algunos capítulos como más intuitivamente, ¿no? Sin pensar en un libro. Y había publicado creo que los 2, 3 primeros en un blog que tenía. En Medium y le había ido súper bien con mis redes sociales, que tampoco tengo tantos seguidores, pero como le había ido súper bien, tenía re buena recepción. Y bueno, pasado un tiempito dije, bueno, voy a intentar hacer un texto más uniforme, a ver qué pasa. Y ahí, una vez que lo tuve armado, apareció la editorial Fruto de Dragón, que me enteré que existía porque no la conocía desde antes, es una editorial cordobesa. Y ellos publicaban específicamente crónicas de viaje. Entonces, el proyecto les gustaron. Y súper delicado como Japón, es el libro. La editorial es muy cuidadosa con la edición, casi todos son ilustrados. Tiene una forma de editar muy linda. ¿Has tomado té en Japón? Mucho, y tomo mucho té también acá, o sea, soy muy fanática. Por eso, digo, ¿disfrutaste, fuiste catando tés? Fui tomando té, no hice la ceremonia del té porque era lo que iba a hacer en los últimos días que iba a Tokio. Pero sí, el té es muy importante y aparte es todo el tiempo. Vos vas a comer y te dan un vaso con agua tibia y el té verde es como algo que viene con la comida, no tenés que pagarlo. Es como el vaso de soda cuando pedís un café acá, te viene ya directamente. Sí, té verde tomo un montón. ¿Y te has fascinado con algún té puntual de allá que no conseguís acá o estamos bien de tés? Para mí estamos bien de té en hebras. Nosotros tomamos ese té en sobrecito que, bueno, lo tomo también, pero es muy distinto el té en hebras. Tu ceremonia es con el en hebras. No, además la ceremonia del té en Japón tiene esto de sentarse a disfrutar un momento. Me parece que la ceremonia del té y el té en general, en Japón lo que no llega tanto acá es esto de tomarse el tiempo para disfrutar, relajarse un segundo, abstraerse de lo que estás haciendo. De hecho, la publicidad era me tomo 5 minutos. Me tomo 5 minutos, me tomo un té. Claro, es muy poco tiempo. Claro. Ya de por sí el saquito lo tenés que dejar 3. ¿Cómo el té te lo tomás? No, y la gente que hace la ceremonia del té estudia durante toda su vida porque es realmente un ritual muy importante ya. No lo hiciste, pero ¿sabés cómo es la ceremonia? Tienen distintas formas de hacerlo, se sientan tienen como un mat en donde sirven, pero digo, tienen toda la ceremonia que viene con el agua y que sirven como... a mí me resultó muy fue como un momento muy de meditación, ¿viste? Claro. De ver cómo cae el agua y de que se mezcla con la hierba también, porque no se trata de una infusión, sino como... la mezcla del polvo, ¿viste? La hoja del té, la muelen. Ahí. Y ese es el té verde. Y sí, bueno, tiene toda esa ceremonia que es muy interesante, a mí me encantó. Bueno, entonces volviste acá, escribiste el libro. ¿Ahora dónde te gustaría ir, pero ya con la mentalidad de que vas a hacer una crónica? ¿O estás planeando alguno? Estoy planeando un viaje a Europa.
pero probablemente sea Alemania, pero todavía no está muy definido. Pero sí, seguramente, o sea, aunque viaje como turista... Sí, ya el ojo lo va a hacer. Hay algunas cosas que sí ya quiero hacer, ¿viste? Como esto de ir no solamente a los lugares más turísticos, de hablar más con la gente y demás. Claro. Pues decís que antes ya habías escrito, sos periodista, también viajaste mucho por el país. ¿Cuándo empieza así la pasión? O sea, ¿los escritos anteriores también eran sobre viajes, crónicas o...? Yo empecé a viajar sola a partir de los 19 años, por Argentina, y después fui a Colombia, después fui a Europa. Y ahí escribí algunas cosas, pero muy para mí. Pero sí, evidentemente había como algo que aparecía cuando viajaba que no aparecía. Bueno, básicamente salir de mi casa Claro. tiene otros estímulos que hacen que yo escriba. ¿De acá qué recorriste que te flashó de Argentina? El primer viaje que hice fue a Salta y Jujuy y me gustó mucho. Creo que el que más me impactó, y sobre todo porque no lo esperaba, fue a Cataratas de Iguazú en Misiones, que al ser tan turístico, viste, al uno haber visto tantas fotos y tantos videos, sí, no te va a sorprender. Bueno, está bueno, pero voy a ver qué pasa. Y fue como impactante. Bueno, te lo recomiendo mucho porque realmente parece que no, y cuando estás ahí es como muy avasallante el agua, la fuerza de la naturaleza. Digo, la naturaleza es muy conmovedora si estás en un lugar así. Y nada, ahí no escribí, pero estaba muy verde todavía. También con el ejercicio de la escritura, que es algo que fui tratando de ejercitar con los años. Claro. ¿Elegiste periodismo por la escritura o por otra cosa? A mí me gusta el periodismo de investigación, que es lo que hago ahora. Y sí, sobre todo me gusta escribir periodismo gráfico. ¿Ahora en qué estás? Escribo notas para El País de España, para La Nación, escribí para la revista Crisis hace poquito, en un proyecto que se llama Mapa de la Policía también, y así voy escribiendo en distintos lugares. ¿Y cómo es, digamos, porque para el periodismo de investigación, imagino que vos proponés el sumario y... Sí. ¿Y de dónde vas sacando esas ideas? ¿O cuándo te das cuenta que acá hay una idea que se puede desarrollar? Y si te habrá pasado, tenés una idea que se muere ahí. En general es mi curiosidad. Si el tema me parece que es interesante y que no lo había visto en otro lado, a veces voy testeando con mi gente de confianza. Claro. Che, ¿qué te parece esto? Pero sí, sobre todo eso, tengo la suerte de ir mirando las cosas con mucha atención y haciéndome preguntas. Y una vez que me amigo con mis preguntas, como qué pasa acá, y amigarse también uno con no saber cosas. Obvio. Es que siempre hay una premisa, hay que preguntar de un saber, ¿no? Y muchas veces hay que preguntar de una curiosidad. Totalmente. Muchas veces no, siempre. Sí. Sí, después a la hora de hacer entrevistas uno se informa y va tratando de hacer algo bien profundo, digo, en el tema que esté tratando, lo que sea. Claro. Pero sí, en general es mi curiosidad y así viajo y así escribo siempre y así trabajo. ¿Notas sí que te dé orgullo que decís esta, o de las 2 o 3 que más te gustan, sobre qué fueron? Hace poco escribí una nota sobre WorldCoin, que es el escáner de iris que se hizo acá, se hace acá en Argentina y en varios países, se publicó en la revista Crisis. Te pagan. ¿Qué das a cambio de...? Claro, sí, ahí hubo una investigación bastante intensa con ese tema y se publicó en la revista Crisis, que se puede leer. Así que nada, esa es una de las que más me gusta. Está muy bien. Bueno, aquí está tu Instagram. Bueno, ahora está de tu lado. Para que te sigan, para que vean lo que estás escribiendo y demás. Y entonces, próximo libro sería este viaje a Alemania, ¿o ya estás en otra cosa? No, probablemente, o sea, estoy ahora con un proyecto de otro libro de no ficción, pero muy verde. Todavía disfrutando lo que está pasando con este libro. Total, ¿lo presentaste? ¿Dónde lo presentaste? Lo presenté en la librería Mandrágora con Tamara Tenenbaum, que vino ahí a presentarlo con nosotras. Y bueno, esa es la editora y esa es la ilustradora, Agustina Merro y Carolina Bonier. Espectacular. Gilda, bueno, muchísimas gracias por haber venido y muchos éxitos en lo que viene. Gracias por invitarme. Perdón, antes de... ¿Dónde lo pueden conseguir? En librerías de Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba sobre todo, pero también está en todo el país y a través de internet con envíos a todas. Claro. ¿Te lo pueden pedir a vos?
Me pueden pedir a mí si quieren. A Femigilda le escriben para pedir Parece Sangre en el paño blanco impecable. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires en esta noche nublada.